iglesia sobre la roca, edificando vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Iglesia sobre la roca, edificando vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Iglesia sobre la roca, edificando vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Vimos la semana pasada, una de las expresiones para las herejías era los partidismos que se levantaban dentro de la iglesia. Dentro de este apartado de las herejías vamos a estar tratando durante por lo menos unas 5 semanas todos los aspectos que han causado división y partidismo dentro del pueblo de Dios. La semana pasada yo estuve haciendo una introducción sobre los falsos apóstoles y hoy darles una pequeña ilustración, una pequeña enseñanza y comprensión de lo que es apostasía. Ustedes ven ahí el muñequito curioso de la presentación y vemos cómo hay un lobo disfrazado de oveja y las ovejitas están así todas como pendientes, lo están examinando para saber qué es lo que está diciendo, aunque desafortunadamente esta no es la realidad que vivimos hoy en el pueblo de Dios. Estas ovejitas ahí se ven como un poquito curiosas y como inspeccionando lo que les está diciendo para no ser engañadas. Creo que las ovejitas no están siendo tan apercibidas como estas ovejitas del dibujo, sino que están cayendo muy redondas en todo lo que es apostasía. Lo digo, la verdad, con tristeza en el corazón, porque la verdad da tristeza que un pueblo que Dios ha dotado de discernimiento para discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo y lo profano, pues caigan en este tipo de enseñanzas completamente contrarias a la palabra. Vamos a estar hablando hoy del movimiento profético apostólico, o el reino ahora, pero este tema no lo vamos a desarrollar todo hoy porque es muy extenso. La semana siguiente continuaremos para esto. Vamos a ver la confesión positiva, vamos a ver después también el movimiento de la prosperidad, también la apostasía musical, ecumenismo y vamos a ver calvinismo. Dentro de todo esto, ¿por qué estos temas? Porque todos estos temas se han metido y han causado división, han causado partidismos dentro del pueblo, que es el tema principal que estamos tratando. Creo que va a ser de mucho interés presentarles la teología equivocada que ellos siguen, pero también ponerles al corriente, no solamente con lo que yo les pueda decir o los estudios que hay al respecto, sino poner lo que ellos dicen, lo que enseñan, porque dentro del círculo de cristianos, la parte que defiende las enseñanzas que están trayendo esta gente, muchos han llegado a decir de que se les hace montajes, y eso no es verdad, porque si entramos nosotros a las páginas de muchos de ellos, yo llevo casi 5 años estudiando sobre todo esto, y yo soy de las que me siento a escuchar las prédicas para no ir a juzgar incorrectamente. Como me decía una hermana el domingo, ¿hasta qué punto está bien eso? Le dije, pues es que la Iglesia de Cristo estamos puestos para eso, no juzgar incorrectamente. ¿Cuándo juzgamos incorrectamente? Cuando juzgamos una cosa que no conocemos y levantamos, sea calumnia o un comentario sobre algo que nosotros completamente desconocemos. Pero cuando la verdad que estamos sacando a la luz es examinada de acuerdo a las propias palabras de ellos y llevados a la luz de la palabra, eso no es juzgar. Fuera de eso, también, ¿por qué exponemos esto? Porque la iglesia es la que tiene que vigilar eso. La iglesia tiene que cuidar a las ovejitas para que los lobos rapaces no se entren. Y si bien es cierto, y por la misericordia de Dios, esos lobos que enseñan no están en esa iglesia, por la misericordia de Dios nosotros también nos hemos preocupado de enseñar la sana doctrina, pues es bien cierto también que sí están afuera y que como la gente coge la moda de estar picando aquí, picando allá y se van para todo tipo de congreso que se menciona sin preguntar, porque hermanos, no se pierda la buena costumbre de si se puede ir a algún lado, pregunten a sus pastores. Ustedes saben en qué corriente se está moviendo esta persona, está en sana doctrina, no está en sana doctrina, para no ir a incurrir en cosas que desagradan a Dios.
Es responsabilidad de nosotros hacerlo porque tenemos que hacer una buena defensa del Evangelio. Y como segunda medida, para que Dios nos pueda usar para sacar del error a tantos que están cayendo en todo esto. Estudiando a fondo todos estos movimientos, te queda tristeza, porque están tan envueltos en toda su doctrina. Es muy complicado porque ellos creen que son los que tienen la verdad. Vamos a aprender para qué, para ir y ayudar al que se está perdiendo y al menos tocar trompeta en ese sentido y advertir, ¿no? Ya que si la persona decide seguir en su error, pues ya no podemos hacer nada, solamente orar. La definición de apostasía es una palabra de origen griego que está formada por dos vocablos, apo, que es caer, y estasia, que es fundamento. Así que apostasía significa caer del fundamento. ¿Caer de qué fundamento? El fundamento de la fe bíblica, de la fe original, de la fe que está marcada en la palabra. Eso es apostasía. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y en Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Entonces, todo el conglomerado que está entrando en apostasía han caído del fundamento de la fe. El fundamento que, como bien dije yo la semana pasada, está basado en el fundamento bíblico que Cristo entregó a los apóstoles, en el cual nosotros nos tenemos que basar, fundamentar nuestra vida. Cuando una persona se sale de ese fundamento, pues está incurriendo en apostasía. Según el diccionario de RAE, dice que apostasía es un cambio de doctrina. Figurativamente es el divorcio de la verdad y el casamiento con el error. Y nada mejor graficado para esto. Divorcio con la verdad y casamiento con el error. Entonces, por eso podemos ver que hay mucho pueblo de Dios que está siendo dirigido por los falsos apóstoles a un casamiento con el error y un divorcio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad bíblica, la verdad que es la que acabamos de leer del fundamento de Cristo que Dios entregó a sus apóstoles. La apostasía se puede dar de dos formas, teológica y moral. La apostasía teológica es la que, aunque yo no me salgo de lo que es la vida cristiana, sigo caminando en ella, pero con alteraciones, con cambios. Se rechazan algunas enseñanzas originales que Cristo dejó. Por eso vemos que muchos de la iglesia apóstata predican a Cristo y hablan del Espíritu Santo y de Dios Padre. No todo el mensaje es completamente apóstata. Han hecho una apostasía teológica, han decidido dejar verdades y quitar otras. Y la otra es la apostasía moral. La apostasía moral es la que el creyente deja de permanecer en Cristo. Conoció a Cristo, vino a la iglesia, estuvo meses, días, años o lo que quieran, congregándose con el cuerpo de Cristo, comunión con los santos, haciendo toda lo que es la vida cristiana, pero después decide apartarse completamente y empezar a llevar nuevamente una vida inmoral y vuelve a caer esclavo del pecado. Vemos que en la iglesia apóstata, ellos son personas que en algunos aspectos de su vida moral se siguen guardando. No es de los que dicen, vamos a pecar y hacemos de nuestra vida nuevamente un chiquero y vamos a caer en pecado. No. Pero por el otro lado está pues la apostasía teológica, donde han decidido sacar las verdades, si no todas, algunas de las verdades, y añadir cosas que no están escritas en la palabra. Entonces, así que cuando yo me estoy refiriendo a estas conferencias que vamos a dar, no estoy hablando de apostasía moral, sino teológica. En estas olas que se han ido levantando desde que Cristo vino, la gente como que se cansa de la palabra y como que se cansan de lo que Dios ha dado. Vamos a inventar a ver qué nueva ola, a ver si esto no funciona. No les satisface Cristo. Y es triste, ¿no? Así que todo este movimiento del nuevo pentecostalismo ha hecho que se introduzcan dentro de la iglesia muchas de las herejías que hoy estamos viendo en nuestros tiempos. Aunque apostasía siempre ha existido, hermanos, los niveles de apostasía, estamos viendo, pues son niveles muy, muy altos. Las herejías que ha traído el movimiento del nuevo pentecostalismo trajeron la confesión positiva, de la cual yo les estaré hablando en unas semanas.
Esta confesión fue implantada más o menos entre los 60 y 70. La teología de la prosperidad, que surge más o menos sobre los 80 y los 90, empieza esa nueva ola de la teología de la prosperidad. Antes de estas han habido otras olas, pero bueno, vamos a hacer referencia más o menos a partir de los 60. Entonces, la teología de la prosperidad es un movimiento que cuando lo veamos vamos a ver cosas también muy impactantes ahí. Y la última, por decirlo de alguna forma, que ha salido es la teología del dominio, también se llama movimiento profético, apostólico o reino ahora, recibe varios nombres. Así que todo esto ha hecho que la gente entre en apostasía y que se aparten del fundamento bíblico. ¿Cuál es el peligro de la apostasía? Pues la palabra es clara y dice que no heredaremos el reino de los cielos. Están los que impulsan la apostasía, que son los falsos maestros y profetas, y también los que la siguen. Entonces, cuando yo me hago parte de alguno de esos grupos, no heredaremos el reino de los cielos. Sabemos todos que como cristianos, una de las cosas principales que nosotros tenemos que saber es, y lo tenemos porque Dios nos lo da, es el discernimiento de todo. Tenemos que como cristianos aprender a discernir todo. No vamos a entrar pues en una temática de estar juzgando todo hasta lo más mínimo, porque eso también está mal. Juzgando todo, pasándolo con lupa. Pero hay cosas muy importantes dentro de la doctrina y el fundamento que sí tenemos que estarlo examinando con lupa, más en estos tiempos. Entonces, cuando yo no examino, cuando yo no discierno, pues es muy fácil caer en cualquiera de estos movimientos. También, ¿qué me hace caer a mí en apostasía? El desconocimiento de la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, pues voy a caer muy fácil. Dicho sea de paso, no solamente eso, porque conozco gente muy estudiada, muy capacitada en la palabra de Dios, pero que después han recibido esta ola herética y así han caído muchos. Lamentablemente, hermanos, cualquiera que pertenezca a cualquiera de los dos grupos va a recibir la condenación eterna. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, ahí en Gálatas del versículo 20 al 21. Leamos segunda de Tesalonicenses 2:11. Por eso Dios permitirá que obre en ellos artificio de error con que crean a la mentira. Entonces llega un momento en que si mi corazón se endurece, yo no tengo la capacidad de discernir y en algunos casos peores no me da, por decirlo de una forma brusca, no me da la gana de discernir porque creo más en lo que me dice el hombre que en lo que dice la palabra. El mismo Dios permitirá que obre en ellos un artificio de error con que crean la mentira. Dios conoce nuestro corazón y cuando Dios sabe que nuestro corazón quiere estar vigilante, Dios mismo se va a encargar de ayudarnos. Pero si en mí entra orgullo y digo, no, esto no es así, yo, a pesar de que la Biblia no lo dice, yo lo voy a creer, eso se va volviendo como una coraza en el corazón de ese apóstata o esa persona que practica esto. Y llega un momento en que Dios se cansa y dice, pues Él mismo, dice, es muy fuerte ese versículo, dice, Él mismo hará que crean el error. Que crean el error o que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:12 dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad o injusticia. Como yo les decía, nosotros tenemos que complacernos, deleitarnos en la verdad bíblica, en lo que Dios ya ha hecho. Ya no necesitamos añadirle ni quitarle, porque de hecho el que le añade o le quita es maldito, dice Apocalipsis, que no se puede hacer absolutamente nada con la palabra escrita porque ya está y no podemos cambiarla. Sin embargo, los apóstatas no se complacen con la verdad. Cuando se habla de verdad, es la verdad bíblica, la verdad de Cristo completa, no con medias tintas. Dice que se complacieron en la injusticia. Y todo el pueblo apóstata se está complaciendo en la injusticia, porque han dejado al lado la verdad. Aunque tú le abras los ojos, a mí me ha pasado, yo he hablado, yo he dicho, yo he hecho escritos así pastorales, les he dicho, cuidado, esto pasa, aquí dice, han pasado de todo. Por lo tanto, han amado la injusticia. Hebreos 6:4-6 dice, en cuanto a la apostasía, porque es moralmente imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que asimismo han gustado el don celestial de la Eucaristía, que han sido hechos partícipes de los dones del Espíritu Santo, que se han alimentado con la santa palabra de Dios y la esperanza de las maravillas del siglo venidero, y que después de todo esto han caído, es imposible, digo,
que sean renovados por la penitencia, puesto que cuando es de su parte crucifican de nuevo en sí mismo al Hijo de Dios y los ponen al escarnio. Este versículo es clarísimo, es crudo y si no lo tenemos claro, si creemos que jugar con Cristo es una cosa que Dios va a pasar así como si nada, no. Otro versículo que echa por tierra a los que creen que la salvación no se pierde. Pues es clarito, porque dice que es imposible para aquellos que han sido una vez iluminados. ¿Quiénes son los que han sido iluminados? Los que vienen y se acercan a Cristo y conocen la verdad, que han degustado el don celestial, la Eucaristía y que se han hecho partícipes del Espíritu Santo. Para ser partícipes del Espíritu Santo, hermanos, la única forma es haber conocido al Señor y tenerlo en nuestro corazón y haber hecho una decisión de fe. Es la única forma. Para tener el Espíritu Santo, el camino, primeramente, es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y dice Hebreos, es imposible, digo, que sean renovados por la penitencia, puesto que cuando es de su parte, crucifican de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios y los ponen al escarnio. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Hermano, abrir la boca y decirle a la gente que salga, porque la realidad es que el Señor está a la vuelta de la esquina. Y todos estos apóstatas se van a quedar. La iglesia apóstata no hace parte del remanente de Cristo, porque como lo veremos hoy, hay cantidad de cosas que están diciendo locuras y cosas completamente contrarias a la doctrina bíblica. Entonces les queda que se arrepientan en tiempo de gracia, que es el tiempo en el que estamos, porque después lo van a tener muy, muy complicado, y si nos sometemos a este versículo tal como está, pues dice que es imposible que sean renovados nuevamente. Dios en su misericordia nos está alertando, hermanos, a todos nosotros. Aunque nosotros no estamos en apostasía, tenemos que estar vigilantes, porque yo les puedo garantizar, hermanos, que el enemigo no está contento con eso. Yo creo que el enemigo ha luchado mucho para hacer caer a esta iglesia, para que esta iglesia se derrumbe, se acabe. Yo le decía, Señor, aunque somos poquitos, porque esta no es una iglesia de multitudes como vamos a ver en los vídeos, Señor, personas que no van a ser parte del movimiento de apostasía, personas que se están guardando para que cuando tú vengas nos halles de verdad vigilantes y como tiene que ser. Entonces no miremos los números, porque creo que para Dios, aunque en cuanto a salvación Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, para Dios los números en ese sentido, un alma vale mucho, un alma. Nosotros decimos, ay, qué poquito. No, para Dios nosotros somos un cuerpo precioso para Él, con el que si nosotros caminamos en santidad, Dios está agradado. Porque esta gente que está en apostasía no quiere oír ni entender. ¿Por qué? Yo me he visto contra paredes así, digo, Señor, es que quiero hacerles entender, Señor, ayuda. Y no quieren oír ni entender. ¿Saben por qué, hermano? Porque sus ojos están cegados. ¿Quién les cega los ojos? Satanás. Y también, si leemos el versículo, también Dios pone eso. Llega un momento en que Dios dice, ¿no quieren creer la verdad? Pues quédense con la mentira. Pero todo empieza primeramente por una ceguera que Satanás pone en sus ojos para no ver la verdad bíblica. Y lo segundo, sus mentes están cerradas. Yo lo puedo hablar con tanta libertad porque es que yo lo he vivido. Opera algo en sus mentes que se cierran. Es como literal, es como que tú le dices, mira, no importa, si no me quieres escuchar a mí, no me escuches, pero ve a la palabra y mira la palabra y el Espíritu Santo te va a hablar. Y no quieren, se cierran su mente para que la palabra de la verdad, o sea, la verdad bíblica penetre. Y sus ojos y sus oídos quedan atentos a la mentira, como dijimos anteriormente en 2 de Tesalonicenses. Quedan completamente atentos. Sus ojos cegados, sus mentes cerradas y sus oídos abiertos, hermanos, para escuchar el error. Es tremendo, ¿no?, lo que sucede en estos casos. Así que cuidemos nuestros ojos, abramos nuestra mente a la verdad bíblica y que nuestros oídos siempre quieran escuchar la verdad. Yo decía, Señor, ¿cómo, viendo videos, cómo puede haber tanta gente poniendo su oído a escuchar tanta porquería? Cuando dicen unas cosas inclusive del mismo Cristo, que uno dice, pero ¿cómo pueden estar ahí sentados tan tranquilos y no pasar nada? Pues ya entendemos por qué.
Muchos están tomando a la ligera este asunto de la apostasía. Muchos se lo toman a la ligera, no le prestan atención. De hecho, uno a veces habla con la gente y le dice, hermano, cuidado con tal, cuidado con aquello, cuidado. Y no, sí, pero no es para tanto. No pasa nada. Es que no podemos estar en ningún lado donde se esté predicando cosas que hagan referencia a la apostasía. No podemos, ni predicando, ni cantando, ni nada, como lo iremos viendo en estas semanas. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Le preguntaron, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Estaban hablando del fin de los tiempos. Y la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús les respondió, Mateo 24:4. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, engañarán a muchos. Esa fue la respuesta de Jesús. Como yo les decía la semana pasada, todo está advertido. Si nosotros caemos en cualquier cosa de esa, no es culpa de Dios, es culpa de que no leamos la palabra ni que la estudiamos. Entonces, el Señor les dice, muchos vendrán en mi nombre afirmando, yo soy el Mesías. Aunque ellos no dicen, yo soy el Cristo, en sus mensajes se ponen en el lugar de Cristo y ocupan el lugar de Cristo. Eso es tan claro en lo que predican, y lo veremos a medida que vayamos viendo los videos. Así que Jesús, a continuación de que les dice este versículo en cuanto a que muchos vendrán en su nombre, da otras señales que se están cumpliendo también en nuestros tiempos. Dice que habrá guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación, que habrá pestes, que habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Terremotos siempre han habido, hermanos, de que se conoce al hombre siempre ha habido guerra, hambres, pestes, pero en estos últimos tiempos eso se acrecentará, aumentará cada uno en nivel. Por lo tanto, también eso nos hace ver que estamos en los últimos tiempos. Y Jesús continúa diciendo en Mateo 24:11, y aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quédense con eso. Mantenernos hasta el fin es lo que nos hará salvos. No podemos claudicar en ese caminar de la vida cristiana, sino mantenernos firmes. De cualquier forma, no. Como Dios quiere. Revestidos con esas vestiduras blancas de santidad. No siendo religiosos, viniendo a la iglesia, escuchando, oyéndonos, sino llevando vidas que se vea que nosotros llevamos a Cristo en nuestra vida. Dice que aparecerán muchos falsos y engañarán a mucha gente. Y que abundará el pecado. En la tierra abunda el pecado. Hoy en día abunda el pecado dentro del pueblo de Dios. Porque si vemos todo lo que se mueve también en la iglesia apóstata, son cantidad de cosas que uno dice, pero Dios mío, esto tú lo declaras como pecado. Y se mueve y no pasa nada. Entonces no solamente el pecado está abundando fuera de la iglesia, sino que el pecado abunda en estos últimos tiempos también dentro de la iglesia. De hecho, la apostasía es pecado, es apartarse, es seguir el error. Entonces todo eso hace parte del pecado. Este es el panorama bíblico que nos presenta a Dios de los últimos tiempos. O sea, no es una situación agradable, no es todo felicidad, ¿no? El mundo se está convulsionando, está teniendo dolores de parto, o sea, no estamos en el mejor momento. Sin embargo, todos los que están en apostasía están haciendo ver lo contrario. Ellos ven lo contrario, o sea, que la iglesia está conquistando, está avanzando y que estamos regios y que estamos como viviendo el mejor momento. Qué equivocación tan grande, ¿no? No estamos viviendo ningún tiempo de avivamiento, hermanos. No lo estamos viviendo, aunque los falsos apóstoles lo están diciendo, que estamos en un gran avivamiento. Apostasía no es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es una ciudad que toma el Señor o un país y se cambia todo con la verdad, o sea, que son llenos de presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo verdadero, no el que vamos a ver, y vidas cambiadas y al servicio del Señor y siguiendo la verdad. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en los vídeos que hay multitudes, hermanos, multitudes de gente, pero eso no es avivamiento. Avivamiento no es eso, porque eso es apostasía. Ellos están llamando a la apostasía a avivamiento, y eso es una gran mentira. Así que, aunque ellos digan que esta es una era de paz y de prosperidad, como también lo están declarando, mentira, hermanos. Hay una cosa que se mueve mucho en todo esto, que es meter en la mente conceptos equivocados. ¿Saben cómo logran implantar esas mentiras en la mente de la gente? Ellos tienen una costumbre cuando están predicando, repite, y se enojan si la gente no repite. Al repetir, eso tiene una connotación, al repetir se cree. Se van creyendo mentiras como si fueran verdades. Entonces, por eso van a ver iglesias
bueno, pues eso parece que fueran partidos de fútbol, la gente que se levanta y se vuelve loca porque lo llevan a ese tipo de éxtasis. El Señor les advirtió a ellos y nos advierte a nosotros que habría una invasión de falsas doctrinas, falsos predicadores, falsos teólogos, falsos maestros, falsos evangelistas y falsas iglesias. O sea que es un conglomerado muy grande de miles de personas. Yo creo que llegan a los millones de personas que yo veo cada iglesia y digo, pero qué cantidad de gente, llenan estadios. Bueno, Jesús también destacó en esta lectura que muchos se iban a desviar. O sea que eso no es nuevo tampoco para nosotros, y seguirían a los falsos maestros o a los falsos cristos, que lo estamos viendo. Vemos cómo esta gente tiene todo un séquito de seguidores que los defienden a capa y espada y que dan la vida por ellos por encima de Cristo. O sea, defienden más al falso apóstol que a Cristo mismo. Pablo también habla a la iglesia con respecto a la venida de Cristo. Tesalonicenses 2:3 dice: no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Dice que habrá una apostasía casi general. Lo leímos la semana pasada. Por eso Dios habla del remanente. Cuando dice apostasía casi general, no se está refiriendo al pueblo de allá afuera, de que mucha gente dice, no, que la apostasía es que se salen de las iglesias católicas. No. La apostasía casi general se va a dar dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que el juicio comenzará por la casa de Dios. El juicio no comienza por los de afuera, que viene alguien puede decir, bueno, pero que comience por los de afuera, que son los que están en pecado. No, es que el pecado está dentro de la iglesia. El juicio de Dios en los últimos tiempos empezará por la iglesia, lógicamente la iglesia apóstata. Así que ojalá seamos parte del remanente y no enfilemos esa multitud de gente que está en apostasía, hermanos. Por eso hay que valorar lo que tenemos y darle gracias al Señor por su misericordia, solamente por su misericordia de que nos haya apartado. Así que, hermanos, después de esta breve introducción o explicación de lo que es apostasía, vamos a entrar en el tema, a ver hasta dónde podemos avanzar. Cuando ustedes escuchen estos nombres, atentos. Teología del dominio, reino ahora o nueva reforma apostólica. También está como movimiento apostólico y profético. Entonces, cuando ustedes escuchen esas palabras en boca de alguien, mira que el Congreso del Reino ahora o de movimiento profético apostólico o nueva reforma apostólica, cuidado, hermanos. Dentro del movimiento Reino ahora hay muchos proponentes, hay muchísima, porque como yo les decía la semana pasada, esto se está expandiendo. Entonces, yo les quiero poner los que están llevando un poco, por decirlo así, más conocidos, porque este movimiento viene desde Estados Unidos, con Peter Warner, muchos lo conocen, pero se está moviendo también mucho en lo que es Centroamérica y Suramérica. Esto está metido en todas las iglesias grandes, pequeñas, chiquititas, iglesias de 5 o 10 personas, se están metiendo de verdad como una plaga por todo lado, porque ellos están implantando su doctrina en todas las iglesias. Y en España pues ya también está invadido. De hecho aquí hay emisoras cristianas, entre comillas, que ponen prédicas de Maldonado. Por lo tanto, entonces quiero empezar leyéndoles algunas afirmaciones que han hecho algunos de sus proponentes, algunas afirmaciones que ha hecho Guillermo Maldonado. Dice, tenemos que pegarnos a los apóstoles, porque los apóstoles tienen el acceso a la abundante revelación del Espíritu de Dios. Los apóstoles reciben abundante revelación de Dios, es decir, cosas que están en la Biblia, pero por causa de las tradiciones nuestras no las vemos. Entonces Dios toma esas verdades y se las revela al apóstol para que las dé a conocer al pueblo. El apóstol hoy en día debe poner fundamentos doctrinales en las iglesias. Todos estos extractos son sacados de los libros que ellos mismos publican y venden. Todos los libros están llenos de cosas por el estilo, pero extractando esto, hay yo no sé cuántas herejías y cosas contrarias. Cojamos una sola. Dice, el apóstol de hoy en día debe poner fundamentos doctrinales en las iglesias. Eso no es así. El fundamento doctrinal ya está. Fue el que puso Cristo con los apóstoles. No hay más fundamento. No podemos inventarnos otro fundamento. Sin embargo, Maldonado tiene la osadía de decir que ellos pueden poner nuevos fundamentos doctrinales. Ni siquiera otro tipo de fundamentos, sino doctrinales. Fuera de eso también dice que
Hay verdades que no se han podido ver por las tradiciones. Ustedes saben que ellos, a los que estamos defendiendo la sana doctrina, nos dicen religiosos. Entonces, dicen que nosotros, los religiosos, no podemos ver esas verdades que están escondidas porque pues hemos estado apegados, según ellos, a las tradiciones, pero que ellos sí, porque ellos pues son una casta, como les decía la vez pasada, una casta privilegiada donde Dios está derramando un tipo de revelación que nosotros, hermanos pobres, no tenemos, según ellos, ¿no? Para la gloria de Dios no lo tenemos. Tenemos la verdadera, que es en la que estamos fundamentados, que es la que Cristo dejó. Bill Hamon. Bill Hamon es otro, este es americano. Este hombre ha venido aquí a la isla, ha dado profecías a mucha gente que se congrega en las iglesias y mucha gente canaria lo tiene a él como un hombre de Dios tremendo. De hecho, a Guillermo Maldonado también. Guillermo Maldonado creo que ha entrado en los últimos 2 años en auge en la isla. Ya está viniendo a España. Pero Bill Hamon mucho tiempo atrás, de hecho casi 13 años, cuando yo llegué con Jorge a la isla, ya se mencionaba a Bill Hamon aquí, trayendo profecía. Hay profecías de él es uno de los promotores de las escuelas proféticas. Hoy no se los mostraré, la otra semana les mostraré vídeos como él lleva a la gente supuestamente a aprender a profetizar. Bill Hamon dice, los apóstoles estamos siendo convocados para poner nuevos fundamentos para una nueva era. ¿Qué les suena? Nueva era, ¿no? Porque todo esto hace parte del movimiento de nueva era. Palabras de él, fundamentos para el amanecer de la era del nuevo reino. Para estos más escritos de la nueva era que de gente de Dios. Así que también es reiterativo en el mismo concepto que Guillermo Maldonado, que están convocados para poner nuevos fundamentos. Ronnie Chávez dice, el apóstol y su unción traen revelación a la iglesia como en los días primeros. Los apóstoles establecen doctrinas. Cuando ellos están hablando de apóstoles, no están hablando de los 12 apóstoles que nosotros conocemos, están hablando de ellos, del título que ellos tienen. O sea, están hablando abiertamente, nosotros estamos puestos para establecer doctrina. A Ronnie Chávez lo tienen como un ídolo, Guillermo Maldonado y otros tantos. Peter Warner, este es americano, dijo, manifestar el reino implica tanto la vivencia de una ciudadanía regia, una ética en la visión de reino, como un comportamiento político tendiente a recuperar esta tierra para el pueblo de Dios. Si eso incluye hacer alianzas políticas estratégicas, enhorabuena, pero en lo posible son los creyentes los que deben tomar la iniciativa y deben ocupar puestos claves en la sociedad, pues los cristianos son cabeza y no cola. Los empresarios y demás profesionales deben ser convocados y enviados a liderar los cambios sociales en la perspectiva del reino de Dios. Este concepto lo vamos a poder entender cuando estemos mirando lo que ellos enseñan en cuanto al reino ahora. También lo mismo. Entonces, el mensaje de ellos es implantar el reino de Dios aquí. Como veremos más adelante las incoherencias. El reino de Dios sí se va a implantar, pero no es el tiempo todavía para implantar, pero ellos lo quieren implantar ya. Entonces, no importa hacer todo tipo de alianzas. Por eso ellos están predicando que hay que tomar las universidades, que tomar los gobiernos. Por eso la ola esa de que traen a los políticos a las iglesias, oran por los políticos, les ungen, los bendicen y que vayan a liderar esa nación sin Cristo, porque eso es lo que hacen. Eso es muy normal hoy ver en los altares políticos, eso es muy dado en Bogotá. Bogotá es uno de los que todos los pastores invitan a los políticos, aquí creo que ya también lo están haciendo, y claro, haciendo alianzas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es ganar esos lugares, porque su teoría lo que dice es que ellos ganando las universidades, la política, los puestos importantes, pues es una forma de gobernar la tierra y que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Eso no lo dice la palabra, o lo dice. El Señor dice que cuando Él venga vamos a estar todos sentados en la política. El Señor no dice nada de eso, pero ellos lo afirman. Yo no estoy de acuerdo porque la Biblia no está, y si la Biblia no está, yo no voy a estar de acuerdo con que un pastor se meta de presidente. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. En el Antiguo Testamento vemos claramente cómo había un rey que gobernaba y había un sacerdote que dirigía al pueblo. Por lo tanto, esas dos actividades no pueden ir juntas. O se es político o se es pastor, no se pueden hacer las dos cosas, pero sin embargo vemos que muchos pastores están dejando sus puestos en la congregación de pastores para irse a un puesto político. ¿Por qué? Porque pues les interesa más y por esa mentalidad que tienen del reino ahora, que quieren ganar esos territorios para Cristo, supuestamente ellos lo están diciendo, ¿no? Hagámonos una pregunta, ¿ustedes creen que con estas afirmaciones realmente Dios ha puesto estos apóstoles?
Es que el que se lo cree, digo, Señor, ¿qué le pasa al pueblo de Dios que se cree todo esto? A mí un hombre de estos me viene y me dice un extracto de esos y yo me paro y le digo, no, estás más loco que una cabra. En lo posible trataré de sacarlo del error, que es muy difícil, pero lo trataré porque esa es nuestra función. Pero Dios no ha puesto a estos apóstoles. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de esto? Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de estos sujetos que han estado en nuestra compañía todo el tiempo que Jesús nuestro Señor conversó entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que apartándose de nosotros se subió al cielo, se elija uno que sea como nosotros, testigos de la resurrección. Tengan en cuenta algunos aspectos que estamos leyendo acá. Con esto propusieron a dos, José llamado Barsabás y de sobrenombre el Justo, y a Matías. Y haciendo oración dijeron, oh Señor, tú que ves los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has destinado a ocupar el puesto de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por su prevaricación para irse a su lugar. Esta es una conversación puntual que estaban teniendo los apóstoles. Se tenía que ocupar el puesto que había dejado Judas, porque Judas traicionó al Señor, entonces pues tenía que levantarse uno en lugar de Judas. Y dése cuenta las condiciones que nos dice la Biblia acerca de eso. Dice, la principal señal aquí para lo que es nombrar un apóstol, dice, y se elija uno que sea como nosotros, testigos de la resurrección. Para levantar un apóstol, en este momento se tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. Ni Guillermo Maldonado, ni Peter Warner, ni Bill Hammond, ni ninguno de estos han sido testigos de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no pueden ser llamados un apóstol, y más aún con la pretensión que tienen, que es ocupar el puesto de apostolado para cambiar la doctrina. Aún peor. Entonces, el requisito era ser testigo de la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Ustedes pueden estar preguntando, bueno, pero con Pablo no pasó eso. Pablo fue la excepción. Sin embargo, Pablo fue apartado de una manera muy especial. Él tuvo un encuentro con el Señor y fue el mismo Señor Jesucristo cuando lo tumba el caballo en el encuentro en el camino a Damasco, el Señor le hace el llamado. Entonces, la excepción es Pablo, ¿vale? Por lo tanto, ninguno de estos cumple con ese requisito. Y es gracioso, porque yo escuchando esta mañana una prédica de Guillermo Maldonado, él mismo daba las características de los apóstoles. Para ser apóstol decía, irónicamente, dice, pero qué sinvergüenza. Decía, porque hoy en día todo el mundo se quiere llamar apóstol. Y los apóstoles tienen que tener esto, y decía esto. Y yo decía, pero ¿cómo es que entonces, si tú lo sabes, si lo estás diciendo, porque claro, estaba leyendo el versículo, ¿por qué entonces tú te haces llamar apóstol y quieres cambiar la doctrina de Cristo? ¿De dónde sale esta reforma o movimiento apostólico? Este movimiento se generó del nuevo pentecostalismo y la parte carismática. La parte carismática tiene unas connotaciones también muy graves dentro del pueblo de Dios. De hecho, la parte de prosperidad sale de ese movimiento carismático. O sea, movimiento profético al apostólico, hijo legítimo de estos dos movimientos. Estos dos movimientos han decidido hacer todo aparte y decir, esto sí de Dios y esto no, y empiezan a introducir todas sus nuevas herejías. ¿Cuándo se inició el movimiento? Ya dijimos que más o menos desde 1990 al 2009 fue su mayor auge, y bueno, esto sigue avanzando. ¿Cuál es el común denominador del movimiento profético y apostólico? La mística, hermanos. Muchos de ellos afirman que hay nuevas formas y experiencias de llevar la vida cristiana. Están basados en eso. Hay una que es tremenda, que es Ana Méndez. Esta mujer se sale de toda regla. En ella podemos ver exactamente esa parte de mística. Parece más una maestra de metafísica que cristiana. Ella tiene una página web, vende aceites esenciales, tiene música profética, porque ahora es adoración profética. Dentro de ese misticismo que manejan, tienen una serie de sentimientos que afloran y manifestaciones. Ellos hablan de los sueños, de las visiones, de las revelaciones. Muchos entran en éxtasis, milagros, pero unos milagros que ya veremos el tipo de milagros que operan en ellos, las teofonías, todo este tipo de cosas se convierten en el común denominador de ellos. Por eso ellos viven trayendo todas esas nuevas revelaciones, porque ya sea a través de un sueño, de un éxtasis,
de una teofonía o lo que ellos quieran llamar de acuerdo a todas estas manifestaciones o revelaciones, pues ellos reciben sus revelaciones. Entonces hablan así: yo estaba en no sé qué, y yo estaba y entré en un sueño profundo, y Dios me llevó y me habló y me dijo esto, y toda la gente ahí esperando a ver qué le dijo. Le dijo algo que ellos quieren llevar a su terreno. Así que la mística es el centro de todo para el movimiento profético y apostólico. Su característica principal: ellos sostienen que a esta mística solo pueden acceder unos pocos. Solamente un alma perfeccionada por la gracia o por el ejercicio de la perfección espiritual les dará la experiencia de la unción directa y momentánea con Dios. Todos estos son extractos de libros de ellos, hermanos. Uno lee esto y esto parece más ciencias orientales. Esto parece que lo escribiera un gurú de estos. Dice, solamente un alma perfeccionada. O sea, la pobre ovejita, para tener acceso a eso, tiene que entrar en un proceso. Un proceso que lo veremos más adelante para que pueda ser diagnosticado como un maestro iluminado o un alma perfeccionada, que es lo que ellos llaman. Este movimiento ha heredado mucho comportamiento pentecostal. Por eso el cristiano se confunde. Los pentecostales clásicos están bien, hermanos, son bíblicos. Entonces, cogen lo del movimiento pentecostal, lo que son los carismas del Espíritu, pero a su manera lo reinterpretan. No a la manera bíblica, sino como ellos mismos lo ven. Y otras son creencias que son nuevas, hermanos, que uno dice, pero ¿de dónde se inventaron esto? Entonces, pues son creencias nuevas que me imagino de dónde las reciben. Cuando entran estas y toda esa situación, ¿quién les da eso? ¿Quién creen ustedes que les da? Satanás les da todo ese tipo de cosas. Dentro de sus creencias también podemos ver la recuperación de la paternidad de Dios. Esa es una cosa que ellos siempre tienen en todos sus mensajes cuando oran por la gente. Ellos dicen que hay que recuperar la paternidad de Dios. Entonces, así mismo, el ungido, profeta, el apóstol, como ungido de Dios, ejerce función de padre sobre su rebaño o sobre la gente que lo sigue. Por decir algo, Jorge empieza a ser padre espiritual de los que tiene a su cargo, pero si los que tiene Jorge se hacen padres espirituales de otros, entonces Jorge empieza a ser patriarca. Todo eso es vanagloria y orgullo, hermanos. Entonces, en la medida que los hijos de Jorge engendran otros hijos, entonces Jorge va a ser patriarca. Así que, hermanos, reprodúzcase para que Jorge sea patriarca. En otras palabras, si estuviéramos en ese movimiento. Si ustedes no se reproducen, Jorge queda solamente limitado a padre. Cuando un hombre toma y dice que él puede ejercer la paternidad espiritual sobre un alma, sobre una oveja, está tomando el lugar de Dios, ¿o no, hermanos? Porque nuestro Padre es nuestro Padre celestial. O sea, yo no necesito de otro padre. Lógicamente, los pastores están para ayudar, para aconsejar, pero nunca pueden representar a Dios como Padre. Tenemos un Padre que es Dios, pero ellos se han posicionado, que ellos son. Entonces, eso enseñan a sus súbditos. Para hacer todo esto se necesita años. O sea, eso no es de la noche a la mañana se nombra apóstol y tengo paternidad de Dios, sino se toma años. Más o menos el promedio para que se forme un discípulo de 3 a 4 años. Una persona llega al movimiento y empiezan a discipularla en toda su falsa doctrina. Después de que salen de discípulos, entonces ellos pasan a ser apóstoles. En esa formación que te meten en esos 3, 4 años, toda la doctrina de ellos, equivocada. Entonces pasas a ser apóstol mediante la imposición del presbiterio. Eso es bíblico, porque pues bíblicamente los apóstoles oraban a los que enviaban y imponían manos y los mandaban. Y se hace derramamiento literal de aceite. Por eso ustedes ven, como vimos en las chafiras, con las botellas de aceite de oliva, echándole a todo mundo. La unción es bíblica también. Existe la unción con aceite, pero ellos todo lo llevan a un terreno completamente contrario. Mira, si vamos a usar aceite para ungir un enfermo, como dice la Biblia, que lo unjamos con aceite, yo no tengo que coger el aceite y derramarlo como hacían en el Antiguo Testamento, que cogían al que llamaban como rey y lo ungían. Ellos tienen muchas cosas marcadas del Antiguo Testamento. Entonces, lo hacen así, por eso todo el mundo sale embadurnado allá de aceite y supuestamente ungidos para ir a llevar el apostolado que ellos le están diciendo. En la medida que ese apóstol pues se reproduce y se engendra en otros, pues se convierte en el padre ministerial. Para respaldar esa creencia, entonces se apoyan en que
Moisés fue el padre espiritual de Josué y que Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Vemos que Josué sí se pegó a Moisés y extractó muchas cosas de él, pero nunca vemos que Moisés le dijo: yo soy tu padre espiritual y yo tengo dominios. Él le enseñó que es bueno y es sano, pues lógicamente extractar de un siervo de Dios las cosas buenas, pero nunca cuando el siervo de Dios ya por eso se cree que es el dueño de mi vida, que él tiene la paternidad de Dios sobre mi vida. Eso es otra cosa, ¿vale? En esa imposición de manos no solamente le están impartiendo la bendición ministerial, sino también la herencia. Ellos hablan mucho de herencia y de transmisión de riquezas. Entonces, ese supuesto apóstol, sobre ese que está imponiendo manos, no solamente está orando, sino está impartiendo todo su conocimiento, supuestamente la unción que tiene, el conocimiento y todo, recae sobre ese. Eso no es bíblico. O sea, Dios otorga conocimiento, Dios otorga unción, pero la da Dios, no la da el hombre, la da Dios. Poco a poco, pues así es como se van convirtiendo en una especie de patriarcas. Hay una cosa importante: la meta de todos es llegar a ser patriarcas. Para eso trabajan. ¿Por qué? Porque están ganando las almas y quieren ganar las almas y todo. No, aquí opera mucho orgullo y mucho ego y el querer sobresalir. Entonces, cuando a alguien lo nombran patriarca, trae legitimidad. O sea, ya está confirmado su llamado y él tiene legitimidad. Trae autoridad. O sea, la gente, sus súbditos lo empiezan a ver con autoridad y respeto en el ámbito de la comunidad apostólica. Es curioso porque yo viendo todos los videos decía, pero en todos están los mismos. Está uno predicando y hemos abandonado aquí al Ronnie Chávez, a la Ana Méndez. Ya no es el discípulo, el apóstol, sino ya es el patriarca, el que tiene sobre él la unción de la paternidad de Dios. Vamos a ver el video. Esta es mi casa, esta es mi iglesia, este es mi pastor. Hubo una conexión, hubo una afinidad divina. Dios, el Espíritu Santo, te trajo para adoptarte, para ponerte bajo esta cobertura. Y todo lo que fluye por mi cabeza, fluye para ti. Todo lo que Dios me da a mí, te lo da a ti. Las bendiciones que está sobre esta cobertura, está sobre tu vida. Dale un aplauso al Señor Jesús. My God, esto se... Cuando llega así por la puerta, ay pastor, esta semana el diablo me ha dado tanto. Pero viene la palabra de Dios y te desafía. Y viene la palabra de Dios, viene papá con una palabra fresca para darte destino, para darte propósito. Viene papá con una palabra que estabas por el piso y sale por esa puerta con la frente en alto y dice: Padre, gracias, porque tengo un papá que me dio palabra, que me levantó, que me dio destino, que me corrigió, que me desafió a salir del conformismo. Un aplauso a Jesús. En este video que vamos a ver es cómo Ronnie Chávez le está impartiendo la paternidad de Dios a uno.
Vamos a dar gracias al Señor por este momento tan importante en la vida del hermano Ramón y su familia. Estamos estableciendo hoy una paternidad sobre su vida, su ministerio, su familia. Y eso también implica una relación de responsabilidad, cobertura, cariño, amor, relaciones de todos los que somos parte de la familia en todas las naciones. Así que lo vamos a hacer. Y también saludamos a todos los hermanos de la iglesia que estarán regocijándose en este momento con nosotros. Somos una gran familia en todo el mundo y vamos a hacer oficial esta cobertura de paternidad y con esta oración vamos a enseñar. Amén. Padre de gloria. Ustedes pudieron apreciar cómo están impartiendo una paternidad. Este es uno de los líderes fuertes dentro de este movimiento. Y bueno, Guillermo Maldonado se dan cuenta de lo que dice. Y el hombre sale diciendo, gracias Dios, porque tengo un papá que me ha impartido dominio y te endulzan el oído. Ya no es Dios, sino ellos. Hay otra creencia entre ellos. Que la revelación de Dios, aunque esto es cierto, es abierta, activa y vigente. La revelación es abierta, está abierta para todo el mundo, es activa porque sigue en acción y está vigente. Eso está bien. Pero añadido a eso, ellos dicen que no solamente está abierta y es continua, sino que es multiforme y compleja. Cuando usan estas dos frases, multiforme y compleja, eso les da cabida para entrar toda su doctrina. Ellos dicen media verdades y añaden su parte de veneno. Y el veneno aquí está en esto. Dice que es multiforme y compleja. O sea, como ha sido tan compleja, por eso no la han entendido. Pero como a ellos se les ha depositado la revelación, porque las cosas, lo que ellos dicen es que Dios en ellos ha depositado la teología de la revelación. Por eso vienen con toda esta nueva revelación. Entonces, como era tan compleja, pues es que la iglesia durante 2000 años no ha podido salir adelante. Entonces Dios tuvo que levantar a todos ellos para que en esa complejidad y en esa multiforme revelación de Dios, ellos sean los que traen la revelación al pueblo. Son frases que son muy trabajadas. No crean que ellos todo lo que hablan es por decirlo o porque tienen, como yo les decía, mucha verborrea la semana pasada. No, es porque todo apunta a un fin. Por lo tanto, entonces, tienen que poner estas dos palabras, multiforme y compleja, porque ellos son los que han sido los encargados de recibir esa revelación para un pueblo que durante 2000 años no ha sido capaz de ver todo eso que hay escondido en la Biblia. Eso es tremendo, porque entonces están también tirando por borda todo lo que la iglesia primitiva y todo lo que han hecho. Tremendo. Ellos dicen que Dios se puede manifestar en todo tipo de lenguaje y formas posibles. O sea, para ellos no hay un límite, no hay un orden, sino que Dios se puede manifestar de toda forma. Entonces, para ello, están dentro de sus lenguajes posibles y formas en las que Dios se puede manifestar, está el orden de la simbología, todo lo llevan al plano simbólico, en los sueños y en lo poético. Aquí sale también la danza profética de guerra y la danza profética de adoración. Se inventan unas cosas que la gente dice, uy, no, esto es de Dios, porque esto nunca lo había escuchado. La gente es así de ingenua, ¿no? Para ellos, Dios se revela a la iglesia a través de sueños, visiones, voz audible o a través de mediaciones, como la glosalía y la xenoglosia. La xenoglosia es el don de lenguas bíblicas, al hablar en lenguas, o bien mediante teofonías, manifestaciones de la divinidad de Cristo, y hierofonías. Vamos a explicar cada uno de estos términos para que ustedes lo sepan. ¿Qué es la glosalía? Es un fenómeno de voces conocidas como estados de éxtasis. Es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras está en un estado de éxtasis. Muchas veces es confundida con el don de lenguas bíblico. El don de lenguas es un idioma. Es una lengua desconocida que nosotros no hablamos. Vamos a ver ahora un video donde la gente cree que ellos están hablando en lenguas. No es en lengua, es algo repetitivo que no tiene ningún sentido. Es el balbuceo de un lenguaje no existente. El don de lenguas es un lenguaje existente. Por decir, yo no hablo el inglés y de pronto el Señor me da a mí el inglés para alguien que necesita el mensaje. Bueno, ¿qué son las hierofonías? Toda hierofonía entraña cierta paradoja a manifestar lo sagrado. Un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser el mismo. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra, nada la distingue de las demás piedras. Para
quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta. Por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos, para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como santidad cósmica. El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofonía. Es un poco complicado, también suena más a nueva era, pero ¿qué quiere decir esto? Como ellos dicen que la revelación de Dios es multiforme y compleja, entonces ellos, dependiendo cómo ven ese objeto, entonces pueden decir que hay una manifestación ahí sagrada. Por eso, ellos cuando, especialmente en guerra espiritual, ellos todo lo llevan a esto. Cuando van a tomar una ciudad, ellos lo primero que hacen es ir y orar por esa ciudad y se inventan cada cosa que la veremos la otra semana. Hay demonios por todo lado. Entonces, dependiendo cómo vean la cosa, o la espiritualizan o la satanizan. Entonces, lo que es una piedra normal y corriente, es un ejemplo. Entonces, si esa persona recibe una revelación, esa piedra ya no es piedra. ¿Me hago entender, no? Sino que ya hay algo ahí importante. Y eso lo han metido también en la parte del arte, que lo veremos en otro vídeo. Acuérdense de eso. Entonces, esa revelación compleja y multiforme se ve de esa forma. Des en cuenta todo lo que van metiendo y toda la gente dice amén y no pasa nada. Cuando ellos están enseñando eso se ve claro, hermano. Eso no es uno que diga, eso es muy difícil, ¿yo cómo voy a detectar? Se ve claro. Bueno, vamos a terminar con un vídeo de Ana Méndez. Dentro de ese vídeo, una de las cosas que se dan es la adoración profética. Se da eso, pero hay un momento donde se va a dar la glosalía, donde ella empieza a repetir una palabra que es sin sentido. Se ven esos dos aspectos. Y después, como termina el vídeo, pues es un poquito impactante. Todo está envuelto en una cosa mística. Espiritualmente, ahí están ocurriendo cosas muy desagradables. Cielo descubierto, trae los sonidos del cielo, trae los sonidos del cielo, trae los sonidos del cielo. Oh, Romaramahan, no pares, no pares, no pares. Hay una adoración que se está forjando. Hay un sonido que se está edificando. Es para ti, no para el hombre, Señor. Es para ti. Es para ti, Señor. Soplo de Jehová está siendo soplado sobre ti. Abre la boca. Soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente. Abre la boca. No se puede aspirar con la boca cerrada. Respíralo. El soplo del Omnipotente está soplando. El soplo del Omnipotente te está llenando. El soplo que vino sobre Adán y vivió y fue un alma viviente está soplando sobre ti. Para que vivas conforme a los caminos del Altísimo.
Está soplando su vida. Está soplando su sabiduría. Está soplando su inteligencia. Está soplando su consejo. Está soplando su poder. Aspíralo. Aspíralo. Deja de ser espectador y aspíralo. Veo un enorme libro. El libro está cambiando de página. El tiempo de un nuevo mover empieza. Un tiempo de conocimiento de Dios. Un tiempo del Espíritu. Un tiempo de darle lugar al Espíritu. Un tiempo de una generación santa. Porque yo levantaré a los que caminan en santidad y eliminaré a los que están jugando con mi palabra. Porque la maldad de la iglesia ha llegado hasta el tope, dice el Señor. Y yo voy a hacer cambios sustanciales. Yo purificaré los púlpitos. Yo purificaré las plataformas de alabanza. Y solo mis santos tendrán lugar en medio de mí. Y será claro quiénes son del Espíritu, quiénes son los temerosos de Dios. ¿Quiénes no? Primero, usan la palabra para manipular. Se dan cuenta cómo termina, ¿no? Yo purificaré, pero si es que ellos son los que están contaminando la iglesia de Cristo, ellos. Ya han llegado a cambiar libros de la Biblia. Hay una cosa que dice la Biblia, que nosotros no podemos adorar los ángeles. Los ángeles están en nuestro servicio, pero la Biblia dice que no podemos adorar ángeles. Y en la primera parte de la alabanza ella dice, recibe la adoración del pueblo. A los ángeles se están refiriendo. Los ángeles para ellos tienen una importancia muy grande. Entonces resaltan todo eso. Además, los ejercicios que están haciendo son ejercicios de nueva era. Bueno, usan todas estas ciencias. Aspira, abre la boca, gente con la boca abierta. Aspira y recibe. Eso es antibíblico, hermanos. Completamente antibíblico. Eso más parecen cosas de brujería, de hechicería, que cosas bíblicas. Y toda la gente, hay gente quebrantada, porque el ingenuo no cae en cuenta de nada de eso, porque no conocen la palabra. Así que, hermanos, con esto vamos a parar. Vamos a dejar hasta acá. ¿No han visto todavía lo fuerte? Verán cosas muy fuertes en todo esto, pero bueno, preparados, quédense sobre todo con lo que ellos enseñan, para que en un momento determinado, cuando se tengan que encontrar con alguien, puedan defender la palabra con vehemencia y con claridad bíblica. Guardémonos en oración, porque yo sé que este tema es álgido. Así que, hermanos, el Señor me los bendiga y sigamos estando vigilantes en la sana doctrina. Ese es el mandamiento que tenemos. Dios los bendiga. Iglesia sobre la roca, edificando vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Iglesia sobre la roca, edificando vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Iglesia sobre